me sabe mal porque empezamos con una pregunta que tiene unas connotaciones de decepción bastante importantes, que son: ¿el futuro era esto? Siempre pensamos en un futuro mejor, pero parece que últimamente el futuro se empeña en llevarnos un poco la contraria. Después de la crisis económica, que nos golpeó fuerte a los ciudadanos, asistimos al crecimiento de la radicalización de la extrema derecha en diversos países europeos, la crisis de los refugiados, el recorte de libertades, descrédito cada vez mayor de la clase política y al eco que esto supone, evidentemente, en la sociedad. Nos preguntamos qué papel tiene que tener la cultura precisamente en este contexto, cómo la contemplan los ciudadanos, y son algunas de las preguntas que le plantearemos a Fernando Vallespín. Fernando, muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. No, encantado. Fernando es politólogo, él es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, fue director del CIS, también del Centro de Investigaciones Sociológicas, ha publicado diversos libros, podéis leer sus artículos también, es columnista habitual del País, y también seguidor de Ulrich Beck y Zygmunt Bauman, creo, y si me permites, empezaré con una frase de Beck, una cosa que dijo, leí en una entrevista en 2014, y él decía: la gente no entiende nada. Un poco lo que pude resumir, lo que la gente siente es: ya no entiendo nada. No sé si compartes este posicionamiento, que era del 2014, sí, y no sé si todavía podría tener vigencia. Sí, bueno, no solamente lo comparto, sino que además lo voy a formular de una manera todavía más negativa, ¿no? O sea, ni siquiera los expertos entienden lo que está pasando. Me parece que estamos en un momento muy delicado por una razón muy concreta, y es que antes quienes se dedicaban al mundo de la inteligencia, por decirlo así, con el término ruso, solían ser personas que tenían una visión global de las cuestiones a las que se enfrentaban, porque tenían una especialidad, pero luego a la vez se cultivaban un poco una mirada más amplia, ¿no?, de lo que ocurría, que es lo que nos encontramos con alguien como Marx, como Max Weber, como los grandes padres de la ciencia social. Y ahora eso ha desaparecido. Ahora la gente cada vez se especializa en cosas más pequeñas cada vez, es la única posibilidad que tienen para competir, con lo cual el mundo deviene cada vez más impenetrable para una mirada, diríamos, teórica, ¿no? Y bueno, mi especialidad dentro de la ciencia política es la teoría política. Por tanto, me ocupo de una reflexión más general, más filosófica sobre lo que está ocurriendo. Y ahí lo que no vemos, yo creo que tiene mucho que ver con la causa fundamental de dónde estamos, que explica dónde estamos, ¿no? Lo que me parece es que vivimos en un mundo que se nos va de las manos porque estamos asistiendo a una revolución tecnológica que va a una velocidad verdaderamente espeluznante. O sea, yo si tuviera que caracterizar una sola palabra lo que está ocurriendo, diría aceleración, ¿eh? Yo creo que es una aceleración continua. Y además que lo percibimos en todo. ¿Cuánto dura hoy un trending topic? ¿Media hora? ¿5 minutos? Antes duraban 2 días, duraba media tarde. O sea, cada vez todo va más rápido. Y claro, cuando las cosas van tan rápidas, no tenemos tiempo de detenernos a pensar, ¿no? Y yo creo que es algo que decía Hannah Arendt siempre, ¿no? El stop and think. Es lo que ella recomendaba, ¿no? O sea, tenemos que salirnos, ¿no?, de la corriente para poder realmente ver qué es lo que está ocurriendo. Pero volviendo a la revolución tecnológica, vamos a ver, ya no tendemos a ver el mundo desde la perspectiva marxista, por decirlo de alguna manera. Es decir, en el sentido de que la base material condiciona la forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, si nos cambian la base material, nos han cambiado la base material como consecuencia de las nuevas tecnologías, y entonces vemos el mundo de otra manera radicalmente diferente. No hay distancias, el concepto de sociedad se ha difuminado, vivimos en una sociedad mundial, en lo cultural también ya no hay culturas locales, hay culturas globales, pero a la vez lo local está volviendo a cobrar una enorme importancia, quizá porque nos sentimos huérfanos en un mundo tan cosmopolita, tan global, y el ser humano necesita peso, ¿no?, que diría Calvino, ¿no? O sea, necesita poder enraizarse en algo, y una vez que está enraizado,
pues eso sí, jugar a ser cosmopolita, ¿no? Entonces, bueno, estamos en muchas de estas dialécticas que se nos escapan, pero bueno, a mí lo que me gustaría es ver un poco también eso, cómo afecta a nuestra visión del futuro, ¿no? Porque claro, yo creo que la gran revolución que se ha producido es precisamente en esto, en la... no sé, me voy a poner un poco pedante, algo que podríamos llamar el cronotopo, de cronos y topos, o sea, el lugar que nosotros creemos que tenemos en el tiempo, ¿no? En el tiempo. En el tiempo, que esta es la idea de topos es lugar, cronos es tiempo, ¿no? Y claro, el lugar que teníamos en el tiempo tradicionalmente, después de la Revolución Industrial, otra vez la base material, insisto, estaba montado sobre la idea del progreso. O sea, es decir, la tarea del presente es propiciar la existencia de un mundo mejor. Por tanto, ya no hay cambios circulares, es decir, que se vuelve a lo que había anteriormente, o sea, que esa visión del tiempo que había en, digamos, en el mundo premoderno, según la cual todo es cíclico y, por tanto, vamos pasando por diferentes ciclos, como no sé, de primavera, pasamos al verano, del verano al otoño, etc. Con la modernidad, de repente, la visión que tenemos del tiempo es hacia arriba, es lineal, ¿no? Es decir, que todo va hacia arriba, es la idea de progreso, por tanto, y que en algún lugar en el futuro hay un mundo mejor, ¿no? Por tanto, la expectativa siempre era que, bueno, el propio Marx, o sea, que habrá un momento en el que el hombre pueda reconciliarse consigo mismo, no sabemos lo que eso significa, pero bueno, esa es más o menos la expresión que él utiliza, y que todo es cuestión de esperar a que llegue ese momento. Claro, ahora la experiencia que tenemos es que el futuro, lejos de ser el lugar de la reconciliación del hombre consigo mismo, se ve como el lugar donde van a acontecer todos los males, ¿no? Es el cambio climático, es la incertidumbre de no saber si vamos a cobrar las pensiones, de no saber si nuestros hijos van a tener empleo, de no saber si va a haber un nuevo sistema de vigilancia panóptica, ¿no? Que vamos a estar todos controlados a partir de las huellas digitales que vamos dejando y que, por tanto, podremos ser manipulados. Ya lo hemos visto ahora con todo el escándalo de Facebook. O sea, que es algo así como si el futuro hubiera colapsado sobre el presente, ¿no? Y entonces, ¿podemos vivir sin futuro? Claro, el problema es que las sociedades occidentales seguimos considerándonos privilegiados en comparación con las demás. Con lo cual, el mejor futuro para nosotros, atención que esto es, yo creo, un poco trágico, el mejor futuro para nosotros es que todo siga igual. Virgencita, que me quede donde estoy. Es decir, que no podemos dejar de movernos para no perder lo que tenemos. Ese cartel de esa niña en una manifestación en París, queremos vivir como nuestros padres, yo creo que saca a la luz realmente cuál es el sentimiento, ¿no? De que por primera vez en la historia reciente de Occidente, a lo que nos tenemos que enfrentar no es a ver cómo mejoramos la situación en la que estamos, sino cómo no perdemos lo que tenemos. ¿Por qué se echa a la gente a la calle hoy? Pues se echa a la gente a la calle sencillamente porque no quiere que le quiten algo que daba por supuesto. Por ejemplo, las pensiones, que están todo el día los pobres pensionistas, un día sí y un día no en la calle. Antes la gente se echaba a la calle para conseguir derechos que no tenía. Con lo cual, claro, es que fijaros que hay un cambio de mentalidad ahí, o sea, que nos hemos convertido en sociedades defensivas. Por eso son sociedades amuralladas, ¿no? Por eso la crisis de los refugiados supuso ese malestar, ¿no? Y el malestar en la cultura hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con el extrañamiento respecto de nuestra propia historia, nuestra propia identidad, de personas que, digamos, que se mueren por comerse el mundo y por crear un mundo mejor, y hemos devenido en sociedades defensivas, que están detrás de los muros, intentando defenderse de aquellos que pueden estropear su modo de vida. Así no se puede vivir, indudablemente, y yo creo que algo tenemos que hacer, ¿no? Y lo que tenemos que hacer ahora, además, es... no lo sabemos. Estaba escuchando muy atentamente por si tenías la fórmula, la solución. No, pero no lo sabemos, pero un poco por lo que dije al comienzo, ¿no? No lo sabemos porque realmente, vamos a ver, yo en algún sitio he escrito que nunca tantos think tanks hayan pensado tan poco, ¿no? Es decir, que la labor de los think tanks, que se supone que son
que son instituciones dedicadas al pensamiento, dedicadas a ver qué es lo que va a pasar, a la prospectiva. Claro, se acaban especializándose tanto que, bueno, ¿cuál va a ser el efecto del CO2 en el Sahara? ¿No? Pero no se establecen interconexiones, ¿no? Con lo cual, y luego hay muchísimas interferencias. O sea, se trabaja sobre aquello que es financiado y se suele financiar aquello que produce un rendimiento económico, con lo cual nadie financia, muy pocas instituciones, quizá alguna fundación filantrópica, ¿no? Trabaja sobre, digamos, el bienestar general. Y a mí me parece que esto es lo que nos está interfiriendo, ¿no? Y bueno, eso es lo que se está produciendo, digamos, un poco en el mundo, que va asociado a otras cosas que también me parece que puedo parecer un poco pesimista, pero luego lo trataré de cambiar. Lo levantaremos. Luego lo levantaremos. Que es que, por ejemplo, hoy tenemos, y claro, yo ahora hablo como politólogo, ¿no? A mí una cosa que me preocupa es que eso que llamamos democracia liberal, que pensábamos que era una adquisición que iba a quedarse aquí durante siglos, pues no está asegurada, ¿no? Que estamos asistiendo a una situación de enorme fragilidad de la democracia, que no existen democracias consolidadas de verdad, que esto es tremendamente frágil y que además ya no hay un control político realmente de la mayoría de las dinámicas, ¿no? La globalización es lo que significa, es eso, ¿eh? O sea, vamos a una sociedad mundial, pero una sociedad sin protección. La protección es la política, por eso los estados se amurallan, ¿no? Porque repliega el Estado, parece que nos devuelve la idea de control, ¿no? O sea, que lo que impera, a mi juicio, es el descontrol, la desconfianza, la incertidumbre, y así no se puede vivir. Pero, dicho esto, se trata de ocultar, porque si hay algo que yo creo que predomina hoy son las técnicas de algo que podríamos llamar el feel good, o sea, el sentirse bien, ¿no? Porque claro, aquí hay algo donde también están interfiriendo las nuevas tecnologías, y es que, primero, las nuevas tecnologías permiten que nunca estemos solos, con lo cual la sociedad deviene en un problema. Bueno, hace poco venía la noticia esta de que en el Reino Unido habían creado un ministerio de la soledad. Estamos permanentemente, es decir, hemos cambiado el yo moderno, que nos encontramos en la novela del siglo XIX y XX, ¿no? De esa percepción subjetiva del mundo donde el sujeto se narra a sí mismo a partir de la forma en la que ve el mundo, o sea, que siempre esa visión de que en el fondo no existe la sociedad, sino existen individuos que la viven de una determinada manera o que la observan de una determinada manera. Bueno, ahora hemos pasado a un yo en red, ¿no? Que es lo que uno ve en los nativos digitales. No están nunca solos, están permanentemente interconectados. O sea, por tanto, y claro, el terror es qué ocurre si de repente alguien rompe esa conexión, ¿no? Claro, aquí es otra vez cómo las nuevas tecnologías en este caso interfieren sobre la forma en la que nos imaginamos el yo. Entonces, bueno, es un yo que no se ha acostumbrado a percibir el mundo desde una perspectiva subjetiva, individualizada, sino a partir de un yo grupal, por llamarlo de alguna manera. Y entonces necesita estrategias de evasión, o sea, la distracción total. Por tanto, la cultura se instrumentaliza para el entretenimiento. Yo creo que esto es muy importante, igual que la política, ¿no? Es el infotainment. La información también está diseñada para entretener. O sea, que el animal, digamos, el hombre es un... hay varias definiciones de hombre que me gustan mucho. A mí la que más me gusta de todas las maneras es la de un maestro que yo tenía, granadino, todos los granadinos, así con mucha ironía, que decía que el hombre es un animal de cercanías. O sea, es un animal que, por muy cosmopolita que sea, realmente se mueve en un mundo muy local, ¿no? Pero claro, lo curioso es que ese mundo local lo hemos reducido a un tipo de conexión que puede ser con gente de otros lugares del mundo, pero que es nuestra gente. O sea, que también hay una cercanía dentro de lo global que es la que constituye, digamos, nuestro punto de referencia a las personas a las que seguimos en las redes sociales, aunque estén lejísimos, pero son de nuestro grupo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo rompemos ese localismo? Bueno, igual no merece la pena romperlo porque no es así. Pero el problema está vuelvo, es un sujeto que necesita
necesita anclarse en algo. Antes hemos visto que, antes lo llamaba peso. Hay una cosa muy bonita de Italo Calvino en sus Lezioni Americane, que se ha traducido de otra manera, que es ese maravilloso libro que dejó unas lecciones que iba a dar en Harvard y se murió antes de poder darlas. Y hay una que se llama, en italiano se llama leggerezza e pesantezza, ligereza y peso, se puede decir. Entonces dice cómo la vida es eso, ¿no? La vida es que necesitamos peso, necesitamos a la religión, necesitamos la patria o la nación. O sea, necesitamos cosas que nos anclan, ¿no? Pero a la vez no podemos vivir siempre anclados, ¿no? Necesitamos sentirnos ligeros, necesitamos la frivolidad, necesitamos, pues eso, no sé, a veces necesito ver publicidad, ¿no? Porque son fórmulas, ¿no? Donde muy rápidamente se nos cuentan historias, ¿no? Y uno digamos, puede escaparse. Pero claro, en un mundo donde la tecnología parece que nos facilita todo, inevitablemente pensamos que la tecnología también debe facilitarnos, digamos, la ilusión de aquello que no nos gusta. O sea, no sé si habéis dado cuenta, pero ahora mismo si ponéis en Google happiness o how to be happy, es decir, hay una ciencia de la felicidad. Y la ciencia de la felicidad, que son, digamos, estrategias del yo, psicopolíticas, es decir, que uno fracasa en la vida si no es feliz. Pero claro, la felicidad puede inducirse a través de libros de autoayuda, de ver vídeos. ¿Cómo se consigue la felicidad? Bueno, hemos accedido a una banalización de la felicidad que recuerda mucho a esta distopía de Aldous Huxley, ¿no? Del mundo feliz, precisamente, que lleva ese título. O sea, que de las dos grandes distopías que conocemos, la de Orwell, que está montada sobre el estalinismo, nazismo, o sea, que es muy del siglo XX, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que la Huxley acierta más porque ahí es donde realmente estamos ya. O sea, ¿quién nos ha tomado alguna vez antidepresivos? ¿Quién no toma ansiolíticos? ¿Quién no toma...? Bueno, nos metemos de todo. Pero nos metemos de todo para evitar sentirnos mal y para encontrarnos bien, ¿no? Y eso no es dramático. Digamos que los antropólogos nos dicen que no existe ninguna cultura humana que no se drogue. No existe. O sea, no hay precedentes. Igual que dicen que no hay ninguna cultura humana que no crea en lo trascendente. Lo mismo. Solamente que ahora es targeted. Ahora se puede buscar cómo queremos sentirnos. Pero tenemos que sentirnos bien, ¿no? Entonces hay una dialéctica extraña entre el feel good society, esto de lo que se trata realmente es de sentirnos bien, pero por otra parte también no podemos sentirnos bien del todo si no somos reconocidos. Esto es un tema del que se habla poco, pero que me parece que es muy importante. Hay un libro pequeñito que se llama Le Désir, el deseo, de Lacan. Como sabéis, es un psicoanalista, es el maestro de Zizek, que a algunos les sonará el personaje, que dice que el ser humano tiene dos grandes deseos realmente. Uno es el deseo, digamos, erótico, el de satisfacer placeres, que es el freudiano, pero luego está el reconocimiento, ¿no? Y que necesitamos ser reconocidos. Y claro, hoy tenemos por primera vez en la historia de la humanidad, todos podemos ser reconocidos, no solamente la élite, porque claro, la élite era la que vivía para que la gente la admirara, etc. Y estos son las redes sociales, las nuevas tecnologías nos permiten exhibirnos, ¿no? Entonces todos estamos también siguiendo estrategias, diríamos, de reconocimiento, creándonos nuestra propia marca, ¿no? Es, digamos, un poco el imperativo hoy es el sé feliz y aprende a venderte, ¿no? El brand yourself. O sea, conviértete en una marca de ti mismo, ¿no? Sería un poco la idea. Y jugamos un poco en esta dialéctica, ¿no? O sea, si inconscientemente construimos una imagen que proyectamos hacia afuera, que puede ser el muro de Facebook, es decir, me gusta Mozart por las mañanas y Pink Floyd por la noche, consumo marihuana, o no sé si se puede decir eso o te censura Facebook, la verdad es que yo no estoy en Facebook. Bueno, uno se autodefine, pero pensando en cómo lo van a percibir otros, ¿no? O sea que no es una autodefinición auténticamente sincera, sino que uno construye un poco su identidad a partir de eso. Y esa identidad no es plena
si uno no disfruta. Y cómo disfruta uno mostrando a los demás que está disfrutando. O sea, que es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? O sea, por eso la obsesión con selfie. O sea, el selfie yo creo que es la gran invención, ¿no? Es algo así como la sublimación de la necesidad de proyectar nuestra felicidad y nuestro ansia de reconocimiento. Sabéis que hay mucha gente que se ha muerto por culpa de hacerse un selfie así en un sitio peligroso, ¿no? En las montañas rocosas o algo así, ha hecho así, de repente pues ha caído. Y claro, uno ¿qué demuestra? Pues claro que, vamos a ver, la gente no va al Louvre a ver la Gioconda, va a hacerse la foto delante de la Gioconda, ¿no? Entonces ahí es donde estamos encontrándonos, por tanto, cómo todo se está instrumentalizando a estas estrategias del yo, y la industria en el fondo lo que hace es vivir para ir a alimentar también, digamos, estas estrategias del yo, porque claro, lo que nos encontramos ahora es que la masa se ha transformado en yoes individualizados que no dejan de ser masa, pero que no tienen conciencia de masa. Y yo creo que este es el gran avance en las estrategias de dominación. Porque, claro, la alienación no se debe entender hoy exclusivamente a partir, diríamos, de consumo excesivo, etcétera, sino que la auténtica alienación es pensar que estamos pensando cuando realmente nos piensan, ¿no? O sea, pensamos como otros quieren que pensemos. Este personaje, que es un personaje curioso, el Byung-Chul Han, el surcoreano este que vive en Alemania y que es filósofo, que es muy agradecido porque siempre hace libritos muy pequeños que puede leer cualquiera, donde no mete paja, porque la mayoría de los libros de filosofía es pura paja. Bueno, casi todos los libros tienen una idea muy pequeña y luego todo lo demás es cómo vestir esa idea, ¿no? Este no lo viste, este lo pone. Él dice una cosa que es muy interesante, dice, vamos a ver, tradicionalmente nosotros sabíamos quién nos explotaba, ¿no? Sabíamos quién era el patrón, lo que quería de nosotros. O sea, por tanto, éramos heterónomos, hacíamos lo que nos mandaba. Nuestro padre, nuestra madre, después el patrón, el jefe. Él decidía y nosotros sabíamos lo que él quería y nos imponía su mandato. Ahora nos autoexplotamos. Es decir, no hace falta que nos manden, nos autodominamos. Yo me autoexploto. O sea, ¿por qué estoy yo aquí? O sea, realmente no necesitaba estar aquí, ¿eh? Bueno, gracias por estar aquí. No, pero quiero decir... Celebramos que hayas aceptado la invitación. Y sinceramente, yo no creo que es porque he dicho antes la cuestión del reconocimiento y tal, porque me exhibo todos los días delante de alumnos que te miran así con carita, ¿no? Así angelical. Entonces, yo creo que, bueno, estoy aquí porque me autoexploto. Y, o sea, como que en cierto modo uno interioriza la necesidad de seguir reproduciendo un mundo donde todos tenemos que ser productivos, todos tenemos que hacernos presente y es difícil parar ese mundo, ¿no? De todas formas, o sea, y ahora vamos a dar un poco el giro hacia la parte un poco más positiva, ¿no? Fantástico. Y aquí es donde yo creo que podemos conectar todo esto con un discurso así más culturalista. Vamos a ver, yo creo que el potencial que tenemos de conocimiento, de acceso a la información, de destrucción de autoridades, ¿no? Que tradicionalmente eran prácticamente indestructibles, es potencialmente ilimitado, ¿no? Y todo consiste, en cierto modo, en saber cómo reaccionar, saber cómo unirnos, saber cómo beneficiarnos de esta nueva coyuntura para poder hacerlo. Hay algo que es muy fascinante del mundo en el que vivimos, y es que a la vez que hemos interiorizado el poder, que antes era heterónomo, lo hemos convertido en autónomo, o sea, lo hemos interiorizado. Sin embargo, es muy curioso porque estamos liquidando digamos, las posiciones de autoridad o las instancias de autoridad. Y ahora si me explico, porque esto es muy interesante. Yo lo percibí pensando en la autoridad que supuestamente tiene un profesor con los alumnos, ¿no? Vamos a ver, los alumnos, pues hoy en día casi todos tienen un ordenador con el que toman notas. Bueno, se supone que toman notas, igual están chateando, vete a saber, ¿no? Pero pues así está clara, y es que de vez en cuando me corrigen. ¿Ah, sí? Sí, me corrigen. Y me dicen, no, esa no es la fecha, aquí en Wikipedia pone que... O sea, entonces, claro, de repente te das cuenta de que estás desnudo. O sea, es decir, que tu autoridad se montaba
sobre el hecho de que tú sabías cosas que ellos no saben, pero ellos ahora pueden acceder al tipo de conocimiento que tú guardabas como si fueras un custodio, te subías en la tarima y tú transmitías. Pero no sé, yo no tengo ningún amigo médico que no esté desesperado porque tiene que negociar el diagnóstico con la gente que ya en Internet sabe todo sobre los granos que le han salido en el brazo, granos en el brazo. Entonces, claro, ya van preparados, con lo cual la autoridad del médico se derrumba. Pero el derrumbamiento yo creo que tiene mayores consecuencias, sobre todo políticas, es el derrumbamiento de la autoridad de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? O sea, eso de que no hay más realidad que aquella que aparece en los medios, que es una frase que es cierta, es decir, que todo lo que sabemos sobre el mundo lo sabemos a través de los medios de comunicación, pues eso ya no es así, ¿no? O sea, ahora igual está una televisión transmitiendo, hay un corresponsal diciendo que en la Plaza Tahrir impera la paz, que ya han acabado los disturbios, y de repente alguien manda con un móvil una noticia allí, unas imágenes de la Plaza Tahrir a la policía agrediendo ahí a manifestantes, y se ha quedado desnudo el medio que acaba de dar esa noticia, ¿no? Pero claro, esto nos suscita otro problema, ¿no? Que es el de, si hay tantas narraciones de la realidad, ¿qué es la realidad al final? Es decir, hay tantas lecturas cuantas observaciones de la realidad, ¿no? Pero volviendo al tema de la autoridad, me parece que sí es relevante el hecho de que tenemos que empezar a saber distinguir qué autoridad merece serlo y qué autoridad merece ser destruida, ¿no? Eso es algo que ocurrió en el mundo moderno, donde, por ejemplo, se acabó con la autoridad de la Iglesia, ¿no? Se acabó con autoridades tradicionales que no se sostenían sobre fundamentaciones supuestamente racionales, y ahora tenemos que saber hacer lo propio con estas nuevas autoridades que están apareciendo, y muchas de ellas son precisamente las autoridades que tienen que ver con las tecnologías, ¿no? Es decir, que la labor por la emancipación nunca va a dejar de estar presente, ¿no? Desde el momento en que no deseemos emanciparnos de algo, es que estamos muertos ya como especie. Lo que me preocupa es lo que dije anteriormente, ¿no? Y es que al final no nos interesen fines comunitarios, fines sociales, sino que nos interesen, digamos, estas estrategias del yo. Creo que es la que están induciendo, primero como consumidores, ¿no? Porque hay algo muy bonito que dice Bauman, antes mencionabas a Bauman, que no está en Bauman, que Bauman cita de otros, pero que realmente quien lo saca a la luz de una manera muy, muy inteligente es precisamente Thomas Hobbes, ¿no? que es lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, claro, el ser humano al final ha tenido lo que, según decía este personaje, Hobbes, para quien no lo conozca, es quien escribió El Leviatán, ese libro seguro que todos lo conocen. Bueno, pues Hobbes decía una cosa muy interesante y decía que el ser humano es un animal orgiástico. No utilizaba esta palabra, pero bueno, es lo que venían a entender. Es decir, que una vez que ha satisfecho todos sus deseos, todavía quiere más, ¿no? O sea, que el ser humano lo que quiere es desear, no el objeto del deseo. Que es muy interesante. O sea, yo quiero comprarme este coche, pero cuando me he comprado este coche, quiero comprarme otro coche. O sea, lo que quiero es desear comprarme un coche permanentemente. A mí me ha pasado, lo reconozco, y me pasa, ¿eh? Nos pasa a todos. Entonces, claro, ¿qué mejor que un sistema donde te ofrece 500 champús, en una misma tienda, en un supermercado pequeñito, pero hay 500 marcas de champús? Entonces, claro, nunca dejas de comprar champú, ¿eh? ¿Quién tiene en su casa solo un bote de champú? Nadie, ¿verdad? Que levante la mano si hay alguien. Bueno, salvo alguien, bueno, sí, pero porque seguro que tienes un tratamiento, y entonces no tiene que ser... ¿Has pasado por eso? Bueno, enhorabuena. Entonces ahí es, digamos que y eso nos lo explican también los economistas, ¿no? O sea, que existe ahí como una... O sea, digamos, el deseo de desear es el auténtico deseo. Y por eso somos seres orgiásticos, es decir, porque nunca lo acabamos de satisfacer, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué se ha universalizado el capitalismo? Porque el capitalismo está montado sobre la idea de satisfacer deseos. Pero hay una imagen que nunca se me olvidará, que fue en Malasia,
Kuala Lumpur, ahí están las torres Petronas, esas dos grandes torres, y abajo hay un inmenso mall, o sea, como sabéis, Malasia es un mundo muy multicultural, donde hay, pues los malayos son musulmanes, hay una minoría china muy importante y otra minoría tamil, hindú, y bueno, son muy diferentes todos, pero lo que más me sorprendió fue que lo único que de verdad unificaba a todos ellos, siendo culturalmente tan distintos, es que todos estaban mirando, maravillados, pues eso, los Rolex, los Armani, digamos, la oferta que había allí en ese inmenso mall. Ahí no había diferencias culturales. Todos deseaban tener relojes y o seguir deseando tener relojes. Y si puede ser Rolex, mejor, porque entonces obtiene reconocimiento, porque ahí está el consumo conspicuo. O sea, ¿por qué se compra un americano un Ferrari si no pueden ir a más de 120? Pues porque es una forma de mostrar que se tiene dinero y que es realmente, o sea, que es buscar ese reconocimiento, o sea, que el consumo satisface a la vez ese tipo de necesidades. Oye, no sé si quieres hacer una pregunta más concreta. Estamos encantados. O sea, dejaremos 5 minutos para preguntas, pero si quieres terminar el planteamiento. ¿A dónde quiero llegar? O sea, yo lo que creo es que estamos en una crisis cultural que tiene mucho que ver con eso que decía digamos, de la actitud defensiva del futuro, ¿no? Y que, digamos, la tarea del presente en el mundo moderno siempre fue ponernos de espaldas al pasado y afrontar ese futuro para que fuera mejor. Y yo creo que ahora nos da tanto miedo el futuro que estamos mirando al pasado, es decir, estamos mirando al Estado-Nación, que es pasado, que es algo que deberíamos superar. Estamos mirando de nuevo, pues, digamos, visiones del mundo tradicionales, porque nos sentimos seguros dentro de esas visiones del mundo tradicionales. La religión probablemente ahora está más fuerte que nunca en los últimos 40 años. O sea que tenemos miedo al futuro precisamente porque nos han roto nuestra conexión con esa idea de progreso, ¿no? Sobre todo porque el progreso se ha demostrado que es falso en muchas otras cosas y que estaba montado sobre muchas ilusiones que luego al final no se han cumplido. Pero la ilusión que seguíamos teniendo viva, que es la ilusión esta tecnológica, también nos estamos dando cuenta de que es ambivalente, ¿no? Que las nuevas tecnologías nos liberan en algunas cosas y en otras nos oprimen. O sea, a mí lo que me preocupa muchísimo es esto de la vigilancia, ¿no? O sea, el que puedan saber todo de uno, es decir, toda la huella digital, es decir, todo lo que hacemos digitalmente deja huella, ¿no? Menos mal que yo mi adolescencia la pasé en el mundo analógico, con lo cual nadie puede sacarme nada de mi época adolescente, pero claro, es aterrador pensar que alguien que aspira a ser presidente del gobierno o algo así le puedan empezar a sacar, ¿no? Claro, todo depende de la máquina de búsqueda que uno utilice. Y al final, sobre todo, lo que pueden hacer es, saben cuáles son nuestros deseos y pueden anticiparse a esos deseos. Y eso económicamente tiene un valor auténticamente espectacular. O sea, a mí casi lo que menos me importa es que se trate de manipular unas elecciones, hackers rusos o quien sean. También los propios candidatos lo manipulan, ese tipo de datos. O sea, que los presidentes americanos, cuando van a dar algún discurso local, previamente han hecho ya sus equipos un sondeo de cuáles son las preocupaciones que aparecen en la red de esa zona y llevan el discurso preparado, ¿no? Para intentar mostrar que tienen una preocupación por lo que por lo que ocurre en esa zona. O sea, que yo creo que eso es... o sea, que esa es a mí eso es lo que me preocupa, ¿no? Ese conjunto de ambivalencias, ¿no? Y luego hay algo que yo creo que deberíamos superar y solamente podemos superarlo a través de la cultura, por volver un poco a eso, ¿no? Que es que yo creo que hemos perdido la capacidad para la crítica consecuente, ¿no? O sea, que somos como consumidores que protestan porque le han dado un producto defectuoso. Es decir, que si no nos gusta una política pública, protestamos por la política pública. Pero lo que no protestamos realmente es por la forma en la que se organiza la oferta de productos. A ver si me explico. O sea, lo que quiero decir es que tenemos tan interiorizado que no hay más mundo que aquel que tenemos, es decir, que no hay alternativa, que aquello frente a lo cual nos levantamos es cuando se cumple alguna expectativa de obtener algo, ¿no? O
O sea, si yo me compro un coche porque pienso que es un coche que gasta 6 litros a los 100 kilómetros, y claro, si de repente veo que gasta 8, pues voy y protesto. Oiga, me han engañado. Pero bueno, lo que tenemos que plantearnos es si sigue teniendo sentido seguir desplazándonos con automóvil, ¿no? O sea, que esto es un pequeño símil, ¿no? Muy torpe, pero bueno, un poco que hoy no se percibe alternativa al mundo que tenemos. O sea, con lo cual estamos condenados a este tipo de capitalismo, estamos condenados a este tipo de orden político, estamos condenados, en cierto modo, a este tipo de orden social. Se nos ha creado una idea de libertad que yo creo que es falsa. Y sobre todo yo creo que hay un problema que tiene que ver con que cada vez se cultiva menos un tipo de placeres por la sencilla razón de que son placeres que cuestan. O sea, que es una sociedad también de poco esfuerzo, ¿no? En este sentido, ¿no? O sea, ¿quién dedica tiempo no sé, a intentar ver cómo extraer placer de la ópera, por ejemplo, ¿no? O de la música clásica? O sea, esto no viene porque sí, o sea, la gente no le pone en Mozart y a uno ya le gusta Mozart, sino que uno tiene que ser educado también en esto, ¿no? Igual que uno tiene que ser educado en lo fantástico que es el disfrutar leyendo a Platón, ¿no? Y a mí me parece que eso es lo que estamos perdiendo, ¿no? O sea, por eso yo creo que la alta cultura tradicional va a ser o bien gente pedante que va allí porque, bueno, porque es lo que socialmente se impone, o bien una minoría cada vez más pequeña, como de hecho está ocurriendo, que es la que realmente sabe disfrutar del arte, porque la gente va a museos, por lo que he dicho antes, por el selfie, ¿no? Para hacerse ese selfie, pero yo creo que ahí es donde estamos fallando. O sea, el placer se asocia a un placer consumista, puramente hedonista. O sea, no hay una visión del placer como algo duradero que tiene que ver con un modo de vida y que tiene que ver con, digamos, la demanda permanente de extraer de nosotros un espíritu crítico, ¿no? Y eso es lo que yo no percibo que se esté reproduciendo, por lo menos en la forma en la que a mí me educaron. Yo recuerdo, vamos, perdón el término, los coñazos que me he tenido que tragar así de cine italiano, tipo Pasolini y tal, porque era lo que había que ver, hasta que acabé entendiéndolo, y lo acabé entendiendo, ¿no? Ahora sería incapaz de una película de Pasolini, vamos, o sea, es que ni loco. Y uno pues tenía que tragarse una serie de libros porque había como una especie de demanda de que eso era importante. Bueno, ahora esto no es importante, o sea, nadie puede, o sea, ¿qué joven se traga hoy a La búsqueda del tiempo perdido de Proust? Pero si alguno lo consigue, si alguno consigue pasar de las 30 a 40 primeras páginas, sabe que ha encontrado un tesoro, y necesita más, y se engancha en eso. Yo me acuerdo que con mi hijo hice la prueba, que es una prueba fantástica, una noche así que estaba de insomnio, se mete en mi despacho y me dice, pásame una novela que a ver si así me duermo. Porque claro, él normalmente pues se mira un capítulo en el iPad, un capítulo de una serie y tal, ¿no? Que es lo que ahora hacen, en vez de leer, pues le hacen eso, que bueno, no está mal, yo alguna vez lo he hecho también, ¿no? Esta noche en el hotel, por ejemplo. Bien, y entonces le di el primer volumen de A la búsqueda del tiempo perdido. Y entonces me quedé fuera de su habitación. Tardó 10 minutos, yo oí cómo tiraba el libro contra la pared y me dijo, es horrible. Y me gritó, aquí no pasa nada. Claro, para que pase algo tiene que ser como una publicidad, lo he dicho antes, ¿no? O como el comienzo de una película de James Bond, donde antes de que salgan las letras, pues ya se ha caído de un avión, ha salido un paracaídas, ha matado a 20 chinos, yo qué sé, ¿no? O sea, están socializados digamos, en un ritmo muy rápido, que es el ritmo quizá cinematográfico, que es el que impera. Ya no hay, digamos, nuestra visión del tiempo ya no es esa de dejar que el tiempo fluya, ¿no? Y dejarnos imbuir por el propio disfrute del paso del tiempo a través de esas estrategias, digamos, de apoderamiento del tiempo a través de mecanismos de desaceleración del mismo, ¿no? Ahora el tiempo, como he dicho al comienzo, es tremendamente acelerado. De hecho, hemos disfrutado de este tiempo contigo, que creo que nos ha pasado a todos volando.
Deberíamos Profesor Yang. terminar ya, en realidad, pero me gustaría daros la oportunidad, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Os pido que seáis breves, tendremos 5 o 10 minutos. Lo siento mucho. Empiezo yo. Fernando, buenos días. Antes de la pregunta, contigo hay que hacer una reflexión obligada, y la reflexión es que soy un ignorante. Y ahora, dicho esto, voy a ver si me vengo arriba y te hago la pregunta. Estas estrategias defensivas de las que hablas, muy claras, de retroceso de nuevo al Estado-Nación, ¿significan que Europa como concepto político supranacional está definitivamente muerta? ¿O quizás lo inteligente sería precisamente una estrategia ofensiva? Imagino que esto también va de liderazgos para construir algo de más tamaño que nos defienda mejor. Muchas gracias. Hombre, es una pregunta muy buena. Vamos a ver, los padres fundadores de Europa, la idea que tenían era una estrategia muy inteligente. Porque en el fondo el proyecto europeo es para evitar una guerra nueva en Europa, que es algo que se nos ha olvidado, ¿no? Pero que en el fondo la estrategia es conseguir la paz. ¿Y cómo se consigue la paz? Pues si conseguimos ser interdependientes, ¿no? Es la idea. O sea, si nosotros necesitamos a otro, lo lógico es que no podamos prescindir del otro y, por tanto, nos veamos obligados a estrategias de cooperación, no estrategias de enfrentamiento, ¿no? Lo estamos viendo con el Brexit. O sea, somos demasiado interdependientes para que de repente alguien diga, señores, me voy, ¿no? Porque en el fondo se nos ha impuesto un tipo de orden europeo donde, pues qué sé yo, la mozzarella italiana se hace con leche alemana y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, no sé si será así, pero bueno, si no ne vero ben trovato, ¿no? O sea, es decir, que todos nos necesitamos a los demás, ¿no? Y ahora no podemos decir, no, volvemos otra vez a las fronteras, volvemos a un mundo autárquico, ¿no? O sea, que por eso Europa es necesaria. Lo que le falta a Europa es pues no sé cómo llamarlo, le falta pues lo único que realmente es necesario para crear una comunidad, que es sentimiento de pertenencia, ¿no? Entonces, cada uno encuentra un interés en estar en Europa que no coincide con el interés de los otros, ¿no? Entonces, los del este porque igual les dan, o los del sur porque nos dan todo un conjunto de beneficios, los del norte porque nos venden nuestros productos, pero no hay un ideal europeo que realmente cale en todos, porque no hay una identidad europea. Pero esa identidad se puede crear como se crearon las identidades nacionales, es decir, a través de las amenazas externas, ¿no? Y Putin está haciendo mucho porque Europa se una, por ejemplo, ¿no? Pero también lo puede estar haciendo China, incluso Estados Unidos, este nuevo Estados Unidos, que de repente nos es ajeno, ¿no? Estados Unidos de Trump. O sea, que yo no creo, vamos, yo soy relativamente optimista, ¿no? Primero por esos imperativos que exige las interdependencias, pero también porque nuestro entorno cada vez es más difícil. La frontera sur de Europa es tremenda la amenaza que supone también. O sea, que o nos unimos frente a este nuevo setting o bueno, pues tendremos menos futuro todavía del que antes se narraba, ¿no? Tenemos una última pregunta, Fernando, por ahí. Gracias por ayudarnos a pensar un poco. Pero yo deduzco que de tus palabras de esta mañana que realmente tenemos muy poco interés en nosotros mismos como individuos. Y eso es uno de los problemas. O sea, la falta... Pero como sujetos, dices. Sí. O sea, sí que nos gusta mostrarnos, queremos mostrarnos, pero en realidad rascar dentro no tenemos ningún interés. Sí, pero vamos a ver, no sé, uno de los problemas que tenemos hoy también tiene que ver con las nuevas tecnologías, en este caso las neurociencias, ¿no? Y lo que nos dicen las neurociencias de nosotros mismos es que no somos nada especial. O sea, ¿qué significa un hombre absolutamente emancipado, ese hombre nuevo del que hablaba Marx, ¿no?, que nos encontraremos en el futuro? Pues no sé, igual un consumidor muy sofisticado, pero poco más, ¿no? O sea, digamos que pertenecemos a una tradición donde siempre teníamos la expectativa de que una vez que hubiéramos superado la escasez, algo dentro de nosotros de repente pues empezaría a germinar y acabaríamos siendo pues ángeles, ¿no? Que es un poco, o semidioses, pero quizá no. O sea, vamos a ver, yo
por mi profesión, pues yo he estado muy cerca de monstruos, de filósofos de primera fila, de enormes pensadores y tal, y luego los conoces personalmente y tampoco... O sea, entonces, claro, tenemos un poco la idea de que al que alguien escriba un libro fantástico, pues luego en su vida cotidiana también es una persona fantástica y puede ser alguien absolutamente banal, ¿no? Y eso a uno le genera un pesimismo antropológico verdaderamente terrible, ¿no? Porque claro, uno tiene siempre un poco la idea de que si a alguien le funciona tan bien la cabeza en su vida cotidiana, pues tiene que ser fascinante estar al lado, pero no, porque igual no se sabe comunicar o es tremendamente egoísta. O sea, que yo lo que sí he aprendido es que eso que nos decían los clásicos, por ejemplo, vuelvo a Stuart Mill, que es uno de mis clásicos favoritos, ¿no? Que lo importante es que cada uno de nosotros sepa educarse en aquel tipo de placeres que nos hacen más plenos, que nos convierten en personas mejores, ¿no? Más desarrolladas, ¿no? El aprender a pensar y que a través del pensar podemos acceder a un tipo de felicidad que no nos la proporciona el fútbol ni otras cosas, ¿no? O sea, es un nivel más elevado cualitativamente. Bueno, yo creo que algunos sí, ¿no? Yo eso lo he visto, por ejemplo, en gente que se dedica a la música, ¿no? O sea, o al arte en general. Pero muchas veces los creadores... Bueno, ahora, como sabéis, ahora se está machacando a una serie de personajes, que eran, sobre todo porque eran misóginos y tal, y uno de ellos es Picasso, ¿no? Pero claro, el artista, uno se imagina que Picasso está pasándolo estupendamente pintando y tal, pero igual pinta alienado de sí mismo, o pintaba alienado de sí mismo, igual tampoco le proporcionaba tanto placer, y sobre todo es que con el placer ocurre un poco lo que veíamos antes con el deseo, ¿no? Que yo creo que lo que nos hace felices es el tener un objetivo y luchar hasta conseguirlo. Pero una vez que lo hemos conseguido, tenemos que tener otro nuevo, es decir, objetivo tras objetivo, ¿eh? Es el mito de Sísifo famoso, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues hay que saber ponerse objetivos y que nunca decaiga, ¿no?, la acción del objetivo. Porque yo la verdad es que cuando obtengo auténtico placer, yo creo que les pasará a muchos, es cuando tengo un desafío que me demanda mucho, ¿eh? Y por fin cuando lo supero. El problema es que al día siguiente ya estoy vacío otra vez, y que es como cuando me compré mi último coche, que ya quería otro, ¿no? Pues, pero el día que iba con el coche recién comprado, pues como un niño, ¿no? O sea, pues es que uno lo ve en los niños, es que somos niños toda la vida, ¿no? ¿Cuánto les dura el placer por un juguete? O sea, nada, les dura un par de horas. Pero yo creo que tenemos que hacer esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda, o sea, eso que decía Camus al final, ¿no? Il faut imaginer Sísifo heureux. Hay que imaginar que Sísifo es feliz. O sea, que aunque nuestro destino sea tener que estar continuamente subiendo una piedra que vuelve otra vez, pues hay que imaginar que mientras la estamos subiendo, no, pero que cuando cae y bajamos otra vez por la montaña, pues que en ese momento somos felices, ¿no? Y quizá está ahí la clave de la existencia, pero bueno, también hay cantidad de libros sobre el sentido de la vida, ¿eh? Que esto también es como la felicidad, uno de los grandes fuentes ahora mismo de negocios. O sea que yo quizá para financiarme mi jubilación escribo un libro sobre el sentido de la vida, que seguro que venderé muchísimo. Muchísimas gracias, Fernando. Lamento profundamente que no tengamos más tiempo, pero realmente ya nos hemos pasado, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros por estar aquí.